Día 26 de la lectura de 1984 de George Orwell. Habíamos quedado, si hubiera podido contagiarle a todos la lepra o la sífilis, con qué gusto lo habría hecho. Cualquier cosa con tal que los pudriera, minara y debilitara. Tiró de ella y los dos quedaron arrodillados cara a cara. Escucha, con cuántos más hombres hayas estado, tanto mejor, ¿lo entiendes? Sí, perfectamente. Odio la pureza y la bondad, no quiero que exista virtud en ningún sitio, quiero que todo el mundo esté corrompido hasta el tuétano. Pues has dado con la persona adecuada, cariño, porque lo estoy. ¿Te gusta hacerlo? No quiero decir conmigo, sino hacerlo. Me encanta. Era más de lo que necesitaba oír. La fuerza que haría a pedazos el partido no era el amor de una persona, sino el puro instinto animal, el deseo indiferenciado. Lo empujó contra la hierba entre las campanillas desparramadas por el suelo. Esta vez no hubo problema. Pronto los jadeos de sus pechos recuperó su ritmo normal. Se separaron con una especie de agradable indefensión. El sol parecía calentar más que antes. Los dos estaban adormilados. Winston cogió el mono que ella se había quitado y se lo echó por encima. Se quedaron dormidos casi enseguida y durmieron una media hora. Él se despertó primero, se sentó y observó el rostro pecoso de la joven, que seguía plácidamente dormida, apoyada en la palma de la mano. Aparte de la boca no podía decirse que fuese guapa. Si la mirabas de cerca tenía una o dos arrugas en torno a los ojos, el cabello corto y moreno era muy suave y espeso. Winston cayó de pronto en que no sabía su apellido ni dónde vivía. El cuerpo joven y fuerte, indefenso mientras dormía, despertó en él un sentimiento compasivo y protector, aunque no había vuelto a sentir aquella ternura instintiva que había sentido debajo del castaño al oír cantar al zorzal. Apartó el mono y contempló sus caderas blancas y suaves. En los viejos tiempos, pensó, uno miraba el cuerpo de una chica, veía que era deseable y ahí terminaba la historia. Pero ahora ya no. Ya no había amor ni deseos puros, ninguna emoción era pura porque todo se mezclaba con el miedo y el odio. Su abrazo había sido una batalla, su clímax una victoria, era un golpe contra el partido, un acto político. Capítulo tercero y página 139. Bueno, ya vamos, yo creo que más del Ecuador. Podemos volver otro día, dijo Julia. Por lo general es seguro utilizar dos veces el mismo escondrijo, pero no son mes o dos, claro. No son un mes o dos, claro. Nada más despertar había cambiado de actitud, adoptó un aire precavido y frío, se puso la ropa, se ciñó la faja escarlata en torno a la cintura y empezó a disponer los detalles del viaje de vuelta. A Winston le pareció natural dejarle a ella ese cometido. Era evidente que poseía una astucia práctica de la que él carecía, y también daba la impresión de conocer con detalle el campo de los alrededores de Londres tras innumerables excursiones comunitarias. La ruta que le dio era muy distinta de la que había utilizado para llegar allí, y le llevó a una estación de trenes diferente. Nunca vuelvas por donde has venido, dijo, como si enunciara un importante principio general. Ella se iría primero y Winston tendría que esperar media hora antes de seguirla. Le había dicho un sitio donde podían verse después del trabajo 4 días después. Se hallaba en la calle, en uno de los barrios más pobres, donde había un mercado al aire libre muy ruidoso y concurrido. Julia le esperaría entre los puestos como si buscara cordones para los zapatos o hilo de coser. Si juzgaba que no había moros en la costa, se sonaría la nariz al verle. De lo contrario, Winston seguiría su camino sin reconocerla. No obstante, con un poco de suerte, en mitad de la multitud sería seguro charlar un cuarto de hora y concertar un nuevo encuentro. Ahora tengo que ir, me dijo Julia en cuanto terminó de darle las instrucciones. Debo estar de vuelta a las 19:30. He de pasar 2 horas en la Liga Juvenil Antisexo repartiendo folletos o algo por el estilo. ¿No es horrible? Sacúdeme un poco la espalda, ¿te importa? Tengo ramitas en el pelo, ¿no? Pues adiós, amor mío, adiós. Se lanzó entre sus brazos, le besó casi con violencia y un momento después se abría paso entre los árboles y desaparecía en el bosque sin hacer apenas ruido. Seguía sin saber su apellido o sus señas, pero daba igual porque era inimaginable que pudiera verse en alguna casa o escribirse. De hecho, nunca volvieron al claro en el bosque. Durante el mes de mayo solo hubo otra ocasión en que pudieron hacer el amor. Fue en otro escondrijo que conocía a Julia, el campanario de una iglesia en ruinas en una zona casi despoblada del campo, donde había caído una bomba atómica 30 años antes.
Era un buen escondite, pero el viaje hasta allí resultaba muy peligroso. El resto de ocasiones solo pudieron verse en la calle, en sitio distinto cada tarde y nunca más de media hora. Por lo general en la calle se podía hablar más o menos. Mientras deambulaban por las aceras abarrotadas, nunca a la misma altura y sin mirarse jamás, sostenían curiosas conversaciones intermitentes que destellaban como el haz de luz de un faro. Se callaba de pronto al ver acercarse a alguien con el uniforme del partido o ante la proximidad de una telepantalla. Minutos después proseguían a mitad de frase, luego se interrumpían bruscamente al separarse en el lugar convenido y continuaban casi sin introducción al día siguiente. Julia parecía estar acostumbrada a ese tipo de conversaciones que llamaba a hablar a plazos. También se le daba sorprendentemente bien hablar sin mover los labios. Solo una vez en casi un mes de encuentros nocturnos pudieron darse un beso. Estaban pasando en silencio por un callejón. Julia jamás hablaba si se hallaba lejos de las calles principales. Cuando se oyó un estruendo ensordecedor y la tierra tembló, el aire se oscureció, Winston cayó de lado macullado y muerto de miedo. Una bomba volante debía haber caído cerca. De pronto vio a Julia a unos pocos centímetros, mortalmente pálida y blanca como la pared. Hasta tenía lívidos los labios, estaba muerta. La abrazó y comprobó que estaba besando una cara viva y cálida. No obstante, una sustancia pulverulenta se interpuso entre los labios. Los dos tenían el rostro cubierto de yeso. Había tardes en que al llegar al lugar de la cita tenían que pasar de largo sin cruzar palabra porque una patrulla acababa de doblar la esquina o les sobrevolaba un helicóptero. Incluso aunque hubiese sido menos peligroso, les habría costado encontrar tiempo para verse. Winston trabajaba 60 horas a la semana y la jornada de Julia aún era más larga. Sus días libres variaban según el trabajo que hubiese y pocas veces coincidían. En todo caso, Julia casi nunca tenía una tarde totalmente libre. Pasaba muchísimo tiempo asistiendo a conferencias y manifestaciones, distribuyendo literatura para la Liga Juvenil Antisexo, preparando pancartas para la Semana del Odio, haciendo colectas para la campaña de ahorro y otras actividades parecidas. Según decía, valía la pena porque era un buen camuflaje. Si observas las pequeñas reglas, podías quebrantar las grandes. Incluso convenció a Winston de que sacrificara otra de sus tardes ofreciéndose voluntario para fabricar munición a tiempo parcial como hacían los miembros más fanáticos del partido. Así, Winston dedicó una tarde a la semana a atornillar entre un tedio paralizante piececitas de metal que probablemente fuesen partes de fusibles de bombas en un taller mal iluminado y plagado de corrientes de aire donde el golpeteo de los martillazos se mezclaban horriblemente con la música de la telepantalla. Cuando se vieron en el campanario de la iglesia aprovecharon para llenar los huecos de su conversación fragmentada. Era una tarde muy calurosa. El aire en el cuartito de encima de las campanas era cálido y asfixiante y también olía a excrementos de paloma. Pasaron horas hablando en el suelo polvoriento y cubierto de ramas, levantándose de vez en cuando para asomarse por las rendijillas y asegurarse de que no llegaba nadie. Julia tenía 26 años, vivía en un albergue con otras 30 chicas. Siempre apesta a mujeres, no sabes cuánto lo odio, decía entre paréntesis. Y trabajaba tal como él había adivinado en las máquinas de escribir novelas del departamento de ficción. Le gustaba su trabajo que consistía básicamente en manejar y mantener a punto un potente pero complicado motor eléctrico. No se creía inteligente, pero era hábil con las manos y le encantaba reparar máquinas. Conocía a la perfección el proceso de composición de una novela, desde la directiva general emitida por el Comité de Planificación hasta los últimos retoques de la Brigada de Reescritura. Pero no le interesaba mucho el producto final. No era una gran lectora, decía, los libros eran solo una mercancía que era necesario producir, como la mermelada o los cordones para los zapatos. No recordaba nada ocurrido antes de principios de los años 60 y la única persona a la que había conocido de que hablara a menudo de la época anterior a la revolución era un abuelo suyo que había desaparecido cuando ella tenía 8 años. En el colegio había sido capitana del equipo de hockey y había ganado el trofeo de gimnasia 2 años seguidos. Había sido jefe de tropa de los espías y secretaria de una rama de la Liga Juvenil antes de apuntarse a la Liga Juvenil Antisexo. Siempre había tenido un comportamiento intachable, incluso la habían elegido, lo cual era un indicio infalible de su buena reputación, para trabajar en la Pornosec, la subsección del departamento de ficción que producía pornografía barata para distribuirla entre los proles. La gente que trabajaba allí la llamaba la casa de las guarrerías, observó. Había estado allí un año ayudando a producir folletos, un paquete cerrados con títulos como Azotainas o Una noche en el invernado femenino, en el que los jóvenes proletarios compraban a escondidas convencidos de estar cometiendo una ilegalidad. ¿Qué tal son esos libros?, preguntó
Winston con curiosidad. Ah, malísimos. En realidad son muy aburridos. No llegamos. Y así que quedamos para mañana.